ser tan guapos, ¿sí? Voy a dejar una enseñanza en unos 15 minutos, voy a tratar de dar una breve enseñanza. Pero antes de hacerlo, solo quiero decirles que mi esposa Gaby y mi hija Natalia les envían un fuerte abrazo desde Shea, ¿sí? Ella no pudo estar porque está embarazada ya de nuestro segundo bebé, pero esperamos que en una próxima oportunidad podamos estar compartiendo todos juntos. ¿Amén? Bueno, ¿cuántos están listos para recibir la palabra esta mañana? Díganme amén. Ay, qué poquitos. ¿Qué pasó? A ver, ¿dónde están aquellos que quieren recibir y están listos para la palabra? Muy bien. Hoy quiero dejarte una pequeña y breve enseñanza acerca del el poder que tenía ese cordón rojo que fue atado. Y cómo ese cordón rojo, que representa sin duda ahora para nosotros la sangre de Cristo, puede salvar nuestra vida. Ese cordón rojo que fue atado de la ventana, que fue atado al muro, representó para Rahab y su familia salvación. Y esa misma sangre preciosa, la sangre de Jesucristo, representa para nosotros salvación. Ese cordón rojo para Rahab fue lo único que se interpuso para que su familia no fuera destruida. Fue lo que se interpuso entre la salvación y la destrucción. Y de la misma manera la sangre preciosa de Cristo nos guarda de destrucción. ¿Cuántos dicen amén a eso esta mañana? ¿Sí? A causa de ese cordón rojo, a causa de que ella trabajó para colgar ese cordón rojo, la destrucción no tocó su casa. ¿Sabes? Cuando los israelitas iban a entrar a Jericó, se iba a destruir todo. Pero por lo que más estaba preocupada Rahab era por salvar a su familia. Y yo quiero dar una palabra hoy para todos aquellos que son padres y que son madres, a todos aquellos padres de familia que están en este lugar, y decirte que la batalla más fuerte que se presenta y la batalla más fuerte que vas a tener que pelear en tu vida va a ser la batalla por tu familia. Pero si tu familia está resguardada con esa sangre preciosa de Jesús, no habrá nada que la pueda destruir. Dije yo que no habrá nada que la pueda destruir. Dije que no habrá nada que lo pueda destruir. El diablo tratará de tocar tu familia porque él sabe que un matrimonio que se rompe puede romper también el legado y el propósito de una familia. Él sabe que si toca a tus hijos y logra hacerlos desviarse del camino, Él puede romper el legado que Dios había establecido para que con nuestras familias conquistáramos nuestra tierra. ¿Sabes? Yo quiero contarte que en mi familia mi abuela fue la primera en ser cristiana. Una mujer devota que trabajaba por presentar el Evangelio, una mujer diezmadora, una mujer que podía alcanzar indigentes en la calle y llevarlos a comer a su mesa, una mujer entregada. A causa de la conversión de mi abuela, mi papá y sus dos hermanos, los tres se convirtieron al Señor. Mi tío Dan, el más grande, que ya está en la presencia del Señor, él fue pastor asociado toda su vida de una congregación. Luego mi tía junto con su esposo son pastores también en la ciudad de Guatemala. Y por supuesto mi papá también. Pero de ahí, de los descendientes de mis tíos y de mi papá, quiero contarle que todos los nietos de mi abuela hemos salido ministros del Señor. Algunos son ministros de alabanza, otros son pastores, y todos servimos en la obra del Señor. Y el legado ha sido tan grande que aún mi sobrino, el más grande, ya es pastor de jóvenes y sus hermanos están involucrados en la alabanza de su congregación. Es decir, cuando algo cambia en tu vida, no importa que tal vez tu familia hayan sido brujos o hayan sido hechiceros, hayan sido lo que haya sido, en el momento que tú viniste a los pies de Cristo, todo eso quedó roto y ahora tu vida y la vida de toda tu familia puede cambiar para ser una familia de propósito. ¿Alguien puede decir amén a eso? ¿Sí? Así que la enseñanza de esta mañana es cómo nosotros debemos aprender a guardar nuestra familia. Escúcheme bien, toda la historia ocurre en Jericó, toda la historia de Rahab ocurre en Jericó. Llegan los espías, el rey se entera, los quiere destruir y Rahab los esconde y le dice: ahora quiero que me salven. Pero escúcheme bien, la mujer, aunque sabía que habían salido de Egipto prósperos,
no les pide oro. Aunque sabían que iban a heredar toda la tierra, no les pide tierras, no les pide casa, no les pide dinero. Lo que le pide es que le ayuden a salvar su familia. Nosotros debemos trabajar fuertemente como padres en que nuestros hijos conozcan a Jesús. Por favor, dale una buena palabra al que está a tu lado y dile: debes esforzarte. Dígaselo: debes esforzarte porque toda tu familia conozca a Jesús. A ver, todo el mundo levante sus manos bien en alto y diga conmigo: toda mi familia. No, pero dígalo con fe, diga: toda mi familia será salva. Alguien lo puede creer y que le aplauda a Jesucristo fuertemente. Bueno. Muy bien, rápidamente déjeme darle algunas enseñanzas muy sencillas. La primera es la siguiente: Dios puede salvar tu familia, no importa cuál sea tu pasado. Se lo voy a repetir una vez más. Dios puede salvar a tu familia, no importa cuál sea tu pasado. Óigame, Rahab era una prostituta. Moralmente Rahab no entraba en los planes de Dios. Seguramente si a nosotros nos hubieran preguntado, no hubiéramos incluido a Rahab en una historia como esta, porque moralmente no podía entrar en los planes de Dios. No sabemos mucho de la historia de Rahab, pero lo que sí dice la palabra es que era una prostituta, era una ramera. Eso es de lo poco que habla Rahab. Sin embargo, a causa de que Rahab creyó y que colgó ese cordón rojo en la ventana, toda su familia fue salva. Entonces la enseñanza es la siguiente: si Rahab, siendo una prostituta, pudo salvar a tu familia, no importa cuál haya sido tu pasado, si tú te atas, si tú te abrazas, si tú permites que esa sangre preciosa de nuestro amado Salvador llegue a tu vida y toque tu vida y lave tu pasado y lave todos tus pecados, entonces toda tu familia será salva, no importa cuál haya sido tu pasado. ¿Alguien puede decir amén? A veces pensamos y decimos: no, es que a causa de mi pasado, a causa de mi pasado, a causa de mi pasado, y estamos únicamente pensando en lo que fuimos en el pasado. Óigame, escúchame lo siguiente: dice la palabra que cuando nosotros venimos a Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. ¿Alguien puede decir amén a eso? Ahora, por supuesto, no estoy negando que si cometemos errores vamos a cosechar las consecuencias de esos errores. No estoy diciendo que no tenemos que cosechar las consecuencias de los errores, pero lo que sí te estoy diciendo es que las bendiciones de Dios para tu vida son hasta por 20 generaciones. Alguien dice: no, es que eran maldiciones ancestrales. Y óigame, está bien, pero muchas veces nos hemos dado cuenta de que la gente tiene más las maldiciones en la mente que en el corazón, en su vida. La gente constantemente está diciendo: no, pues es que lo que pasa es que fue borracho y por eso. No, escúcheme bien: cuando usted vino a los pies de Cristo, Él se llevó todos sus pecados, Él borró todo su pasado y ahora usted es una nueva criatura. ¿Alguien puede decir amén? ¿Sí? De modo que si alguno está en Cristo, que es nueva criatura, todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Escúcheme bien: no hay nada más fuerte en tu pasado que la sangre redentora de Cristo Jesús. Te dije: no hay nada en tu pasado que sea más fuerte que la sangre redentora de Cristo Jesús. Alguien dice amén esta mañana. Déjeme enseñarle algo. Hebreos capítulo 9 habla acerca, no voy a ir ahí porque el tiempo se me está agotando, pero Hebreos capítulo 9 dice que dentro del arca del pacto habían 3 elementos. El primer elemento que estaba dentro del arca del pacto eran las tablas de la ley. Lo segundo que estaba allí era un recipiente que contenía el maná que había descendido del cielo. Y el tercer elemento que estaba dentro del arca del pacto era la vara de Aarón que reverdeció. Una vez más, las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón que reverdeció. Y todo esto estaba colocado dentro del arca, según Hebreos 9, y estaba cubierto con una tapadera. Esa tapadera
se conoce como el nombre de el lugar de expiación o el propiciatorio. En español como que el propiciatorio o el lugar de expiación como que no nos da mucha luz qué significa esto. Pero me gusta en inglés que la traducción que le da en inglés es the mercy seat. The mercy seat. Y esto significa el sillón o la silla de misericordia. En la silla de misericordia o el propiciatorio o el lugar de la expresión era el lugar donde se rociaba la sangre, y esa sangre significaba la redención de los pecados. Ojo, pues voy a tratar de que no me pierdan, ¿sí? Regreso una vez más. Habían 3 elementos dentro del arca. Número 1, las tablas. Número 2, el maná. Y por último, la vara de Aarón que reverdeció. Y todo eso estaba tapado con un lugar que se llamaba el propiciatorio o la silla de misericordia. Ahora, ojo, pues, este lugar era inaccesible para todo el mundo, porque esto estaba dentro del lugar santísimo. El único que podía entrar era el sumo sacerdote para expiar los pecados del pueblo. Ahora, déjeme ir cerrando lo que estoy tratando de enseñar. La pregunta es, ¿por qué Dios ordena que se coloque dentro del arca estos 3 objetos? Y cuando pensamos estos 3 objetos, nos damos cuenta que estos 3 objetos representaban y recordaban pecados de Israel. Oigan, pecados de Israel. Lo primero, las tablas escritas por el dedo de Dios. Y cuando Moisés baja y rompe aquellas tablas de lo enojado que estaba, a causa de que el pueblo había construido un becerro de oro el cual estaba adorando. Es decir, las tablas que fueron colocadas ahí recordaban el pecado de idolatría. Luego lo segundo fue la vara de Aarón que reverdeció. Y este fue el momento cuando Dios respaldó a Moisés y a Aarón, cuando Coré se levantó para murmurar y criticar a Moisés. Y Dios le dice, bueno, todo el mundo va a poner sus varas ahí, y la vara que reverdezca, ese es el que yo voy a apoyar. Y era la vara de Aarón. Pero en esto habían muerto 15,000 personas a causa de la murmuración que había salido. Y lo último fue el maná. Y el maná era porque el pueblo se quejó y murmuró contra Dios porque Dios no les daba comida. Entonces, cada uno de estos elementos recuerdan 3 pecados de Israel. No sé si me estoy dando a entender esta mañana, ¿sí? Bueno, lo primero era que le recordaba el tiempo en que hubo idolatría. El segundo, cuando hubo murmuración. Y lo tercero, cuando hubo rebeldía. Y estos 3 objetos son colocados dentro del arca. Oiga, pues, ahora voy a ir terminando. Hubo un día que los filisteos tuvieron la brillante idea de raptar el arca del pacto. Y se llevan el arca del pacto y se la llevan para donde ellos están. Y cuando ven el arca, se dan cuenta que tiene una tapadera. Y un filisteo tiene la brillante idea y dice, bueno, vamos a abrir la tapadera para ver qué es lo que tiene adentro. ¿Se recuerda cómo se llamaba la tapadera? Se llamaba el propiciatorio o el lugar de misericordia. Cuando alguien dice, bueno, vamos a ver qué es lo que hay aquí adentro, se le ocurre levantar la tapadera. Y cuando levanta la tapadera, 50,000 hombres mueren automáticamente. Entonces la pregunta es, ¿por qué nadie podía ver lo que había adentro? La respuesta es muy sencilla. Lo que estaba dentro eran pecados, pero todo eso estaba cubierto ya con la sangre redentora. De la misma manera, esto es muy poderoso, de la misma manera, deja de ver tus pecados del pasado. Deja de ver lo que fuiste en el pasado. Deja de ver lo que hicieron tus parientes en el pasado. Hermano, si tú estás en este lugar, es porque sobre ti ya fue rociada la sangre redentora del Cordero. Y ya nadie puede estar escarbando en tu pasado, porque tu pasado ya quedó atrás. Y ese pasado fue cubierto con la sangre preciosa de Jesucristo. No fue cubierto con la sangre de un animal, fue cubierta con la misma sangre preciosa de Jesucristo. Y tu vida ahora está resguardada bajo la gracia y bajo la misericordia de Dios. Es posible que tal vez alguien tiene que aplaudirle a Jesús, porque no le deja de ver tu pasado y empieza a ver lo que Dios tiene preparado para ti. Oiga, quiero profetizar sobre su vida. Tal vez tu
la diabetes, pero todo eso ha sido roto con la sangre preciosa de Jesucristo, y tus hijos tendrán una larga vida y tus nietos serán entregados a Jesús. ¿Será que alguien lo puede recibir esta mañana? Y que diga amén. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Qué linda enseñanza esta de larga, ¿no es cierto? Sí, amén. Número 2, quedan 7 minutos, así que tengo que apresurarme. Si quieres salvar a tu familia, tú te debes involucrar. Dice que los hombres le dijeron a la mujer: tienes que atar bien el cordón. Es decir, aunque había una obra de los hombres que iban a salvar a la familia, había una obra que tenía que hacer esta mujer, y era la siguiente: ella tenía que atar ese cordón y cada mañana verificar que el cordón estaba bien atado, porque si ese día llegaban los israelitas y no encontraban el cordón, no iban a saber dónde estaba la familia. Si tú quieres que tu familia sea salva, tú te debes involucrar en que ellos conozcan de Jesús. No, es que la enseñanza para los niños de la Biblia esa la tiene que dar la iglesia y el pastor. Óigame, nosotros tenemos el privilegio de cuidar a sus niños 2 horas a la semana. La palabra de Dios debe ser enseñada en casa. Se me pusieron muy serios todos, ¿sí? Estábamos muy amén con que la sangre nos había limpiado los pecados, pero se me pusieron muy serios. Voy a decir una vez más: la palabra del Señor hay que enseñarla en casa. Nosotros tenemos el gusto de tener a sus hijos 2 horas o 1 hora y media, lo que dure este servicio, pero lo cierto es de que en esa hora y media o 2 horas es muy difícil enseñarle a sus hijos. Por supuesto, hacemos nuestro mejor esfuerzo y tratamos de darle la mejor enseñanza, pero el que debe enseñarle a los hijos la palabra de Dios es usted, padre de familia que está en este lugar. Sí, amén. Diga: aucho, me duele, o otro punto, pastor, no sé. Pero los hombres le dijeron: tú atarás ese cordón, lo atarás. Tienes que estar verificado que esté atado, porque si se pierde ese cordón, nosotros no podemos hacer nada. Hay una tarea que nos corresponde a nosotros, y es de enseñar en la casa la palabra del Señor. Mi nena tiene, el otro mes, o ya ahora en septiembre, cumple 4 años. Pero todos los días oramos, todas las noches oramos juntos. Ella ora ya por los alimentos. En la noche dejo que ella ore, y ella se pone a orar por todo el mundo. A veces está 1 hora y por todo el mundo, por los perros y los gatos. Está bien. Ella tiene que saber, tiene que tener su relación con Dios. Tiene su Biblia especialmente. Ahora hay unas aplicaciones preciosas en los teléfonos. No le ponga solo juegos, póngale la Biblia también. Usted tiene que involucrarse activamente en que sus hijos conozcan de Dios. ¿Puede escuchar un amén a eso? Por favor, si está su esposa o su esposo a la par, voltéese y dígale: te lo dije. Porque escúcheme, llegará el día en que tus hijos van a salir de casa. Llegará el día en que tus hijos van a tener que ir a la universidad. Y cuando lleguen a la universidad, no faltará el catedrático loco que les va a decir: no, es que Dios no existe, es que Dios son puros inventos, porque aquí lo único que existe es el hombre y el pensamiento. Y de repente como que ese catedrático le va a empezar a jalar y le va a empezar a jalar. Pero escúcheme bien, si usted trabajó fuertemente en atar ese cordón, y ese cordón estaba atado a ellos, cuando el catedrático le quiera jalar, el cordón no lo va a dejar irse. Y el muchacho va a decir: no, pero es que quiero aprender más de esto, y el cordón lo va a jalar. Y el muchacho va a decir: quiero aprender más, y el cordón lo va a jalar. Y ese cordón que va a ser la poderosa palabra de Dios, que no va a dejar que ese hijo se pierda, porque dice la palabra: instruye bien al niño, instrúyelo en su camino, y cuando fuere grande no se apartará de él. Alguien puede decir amén a eso. Pero hay que involucrarnos en la salvación de nuestra familia. Y déjeme terminar con esto. Toda la ciudad cayó, pero Rahab y su familia fue salva. Dice que ellos fueron salvos, fueron rescatados, ninguno de su casa se perdió. Toda aquella ciudad pereció, toda la ciudad fue destruida, pero Rahab fue salvo. La tercera enseñanza es esta: aunque todo el entorno esté cayendo,
familias serán salvos. No, pastor, es que mire, cada vez el mundo está peor. Los valores se están perdiendo. Bueno, pero en tu casa no se deben perder los valores. Es que ahora todo el mundo está enseñando otras cosas. Sí, pero usted está enseñando la palabra de Dios en su casa. Es que mire, pastor, fíjese, mire, pues, lo voy a decir. El de la casa de enfrente se divorció. El del lado se divorció. El del otro lado se divorció. Bueno, piensa que me toca divorciar. No. ¿Por qué tiene que ser así? Toda aquella ciudad cayó, todo Jericó fue destruido, pero esa familia que ató el cordón, que se ató, que se abrazó la sangre, fue salva. De la misma manera, no importa, tal vez tú dices, es que ahora como que tengo un llamado a las empresas, pero el que estaba enfrente quebró su empresa, y el de lado quebró la empresa, y el del otro lado quebró la empresa. Bueno, la enseñanza es la siguiente: puede ser que el de enfrente haya quebrado, y el del otro lado haya quebrado, y el del otro lado tal vez esté en la cárcel, pero a usted le va a ir bien, porque la sangre de Dios le cubre, le protege, le guarda, le bendice. Alguien que diga amén a eso, porque alguien lo crea. No, pasó, es que mire, la señora de enfrente le dio cáncer, la del otro lado le dio cáncer, la del otro lado le dio cáncer. Bueno, pues a usted no le va a dar cáncer. No, es que usted no entiende. Los de enfrente fueron pobres, los de lado son pobres, los del otro lado son pobres. Y entonces hay gente que dice incluso, es que mire, mi abuelo fue pobre, mi papá fue pobre, yo nací pobre, viví pobre, seguramente voy a morir pobre, y si resucito pobre. ¿Cómo así? Tal vez eso pasó con tu familia, pero ahora ha venido la sangre de Cristo a romper eso, y ahora tú puedes ser bendecido, puedes ser prosperado, puedes tener una vida de victoria. Alguien que diga amén, por favor. No importa lo que esté ocurriendo, no, es que el país se está poniendo muy violento. Ahora en todo lado matan gente, ahora aparecen descuartizados por todos lados. Bueno, pues usted no es de eso, su familia está cuidada y está protegida por la sangre de Jesús. Recuerda los israelitas, dice que rociaron sangre en los dinteles de la casa, y cuando rociaron sangre en los dinteles de la casa, el ángel de la muerte no pudo entrar. Llegaba el ángel tratando de destruir y encontrar a los primogénitos, pero cuando llegaba aquí a la casa y encontraba aquel dintel marcado con la sangre, no podía entrar, y decía, ¿por qué no puede entrar aquí? Bueno, porque estaba rociado con la sangre del Cordero. De la misma manera tu casa está rociada con la sangre preciosa del Cordero, que quita todo pecado. Esa sangre te guarda, esa sangre te protege, y se cumplirá lo que dice el Salmo 91: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Porque caerán a tu lado 10,000 y a tu diestra 10,000, más a ti, 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 más a ti no llegará, porque estás guardado con la sangre preciosa de Jesús. Necesito terminar ya, se me acabó el tiempo, fue muy rápido, pero con esto termino. Y ahora sí, dice que la peor mentira que dicen los pastores es ya con esta termino, ¿no? Pero ahora sí, voy a tratar de terminar con esta. Fue tan redentora la obra de Dios en la vida de Rahab, fue tan redentora la obra de Dios en Rahab, que Rahab no solo aparece en Josué capítulo 2 y capítulo 6, sino vuelve a aparecer en el Nuevo Testamento. ¿Y sabe dónde aparece?
donde se habla de la fe y la galería de los héroes de la fe. Vuelve a aparecer Rahab. Gracias. Vuelve a aparecer Rahab en el Nuevo Testamento. ¿Y sabe dónde aparece? En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 1, donde está toda la genealogía de Cristo, de Jesús, siendo ella la tátara abuela del rey David, y por ende la tátara abuela de Jesús. Amén, gloria a Dios. Amén. La enseñanza, como esto sí termina. De verdad, sí. Es la siguiente: no importa que haya sido tu en tu pasado, deja de vivir en el pasado con lo que fuiste. Ya eso quedó atrás. Cristo tiene una nueva vida para ti. Tiene una obra redentora para ti. No importa lo que pasó en el pasado, tu familia no tendrá que vivir eso, tus hijos no tendrán que vivir eso. No importa cuánta maldición tal vez traía de tus generaciones anteriores, tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos. Eso no llegará a tu familia, porque estás guardado ahora con la sangre preciosa de Jesús. Alguien que diga amén, por favor.